Saludos cordiales, feliz año nuevo para ustedes, donde quiera que me están viendo. Soy Carlos Manuel Orellana de Iglesia Cristiana Verbo Sur y tengo el gran privilegio de dirigirme a ustedes por esta plataforma. Estamos en el umbral de un nuevo año calendario, 12 meses para recorrer. Y recién acabamos de terminar un año muy particular, un año difícil, complicado, lleno de incertidumbre, de temor, de no saber qué va a pasar. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre nos recuerdan que Dios tiene la respuesta, Dios es inconmovible, es esa roca eterna que nos da consuelo, que nos da esperanza. Bienvenido una vez más a este canal y vamos a empezar con una breve oración y yo le quiero animar, como siempre, a que usted tenga su libreta de notas, que tenga su lapicero y por supuesto marcador resaltador para que tenga su Biblia. Hoy vamos a usar dos traducciones de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 60, por si usted la puede tener ahí a mano va a ser más práctico. Acompáñeme, vamos a orar. Bienvenidos una vez más. Señor, te agradecemos por este nuevo día y esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque cada uno de los días, semanas y meses de 2020 tú nos acompañaste en medio de la dificultad, del temor, de ese valle de sombra que parece que en el cual la humanidad fue introducida. Así que Señor, gracias por este día y te quiero pedir que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos espirituales y podamos ver y escuchar la verdad y poder así, mi Dios, ser un campo fértil para que tu palabra dé buen y abundante fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que seguramente se ha predicado ya mucho a lo largo de los siglos. Y hoy en nuestra iglesia pues también podremos afirmar que hemos hablado de esto, pero siento una urgente necesidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Este mensaje no pretende ser un estudio exhaustivo acerca de la cruz y de lo que significa para nosotros. Sí, me escuchó bien, hablo de la cruz, ese instrumento de muerte y tortura, de humillación que los romanos utilizaban con ciertos prisioneros, y es en esa cruz en donde nuestro amado Jesús fue muerto, y de eso quiero hablarles el día de hoy. Hace un poco más de 500 años, hace unos 5 siglos, en 1492, los conquistadores españoles, pero más que conquistadores, al frente de ellos venía Cristóbal Colón, un explorador, un expedicionista, y él venía con la idea de buscar un nuevo camino hacia la India, hacia las Indias orientales, las islas de las especias, y junto con él venían soldados, venían burócratas españoles, pero junto con ellos, nos dicen los historiadores, venían los sacerdotes y los monjes católicos acompañándolos para proclamar el Evangelio. En otras palabras, hace unos 5 siglos hubo un choque, una colisión de culturas. Se han escrito libros, se han tenido conversatorios, películas, tantas cosas, se han tenido discusiones acerca de las implicaciones históricas de eso, pero podríamos decir, en medio de todo, 5 siglos después, que efectivamente, si bien es cierto, la conquista española, gran parte de América, tuvo algunos efectos negativos, también podemos afirmar con toda objetividad de que hubo cosas positivas, asuntos correctos. Y en ese choque de culturas, en ese choque de cosmovisiones, podemos encontrar la religión católica, la religión cristiana católica, monoteísta, y por el otro lado las religiones, los cultos y las supersticiones indígenas de las Américas, en donde habían muchos dioses, muchas deidades, había mucha ignorancia,
y siempre había esa clase sacerdotal que por medio del temor requerían, y eso es algo muy importante. Yo quiero hacerle la reflexión que de alguna manera, en medio de sus limitaciones, en medio de sus defectos, la Iglesia Católica del siglo, ¿qué sería? El siglo XV, trajo el mensaje de la cruz, trajo el mensaje de que el Hijo del Dios verdadero dio su vida por el pecador, por aquellos que estuvieran dispuestos a creerle y aceptarle en esta muestra suprema de amor, en esta historia de redención que es la cruz de Cristo. Y por otro lado nos encontrábamos, o podemos saber que las culturas indígenas de las Américas se basaban en el temor y en el sacrificio de los hombres para complacer a los dioses. Y podemos saber que los toltecas, los mayas, los incas, que son las principales culturas, practicaban los sacrificios humanos. Yo quiero que piense por eso por un momento. Dios sacrificó a su Hijo para que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna. Mientras que las religiones del mundo siempre van a proponer qué puede hacer el hombre para complacer a sus dioses. Eso es algo muy, muy importante. Y hace 2000 años, en Jerusalén también hubo un choque de culturas, un choque de cosmovisiones entre la religión judía, la cosmovisión y las religiones paganas de los romanos y de los griegos, y el Evangelio de Jesucristo proclamado y predicado por los apóstoles. Un choque de culturas, vamos a hablar de eso. Yo quiero que usted ya vaya ubicándose, y de eso yo quiero hablar, de que la cruz es un lugar de encuentro. Voy a leer varios puntos, pero el primero ya podríamos hablar de que la cruz es un punto de encuentro de al menos dos culturas, la cultura mundana y la cultura del reino de los cielos, en donde la cultura del mundo enfatiza qué puede hacer el hombre para ganar su salvación, qué puede hacer el hombre para perdonar sus pecados, o qué puede hacer el hombre para agradar a los dioses y tener acceso a la vida eterna. Por el otro lado está la cultura del reino de los cielos, en donde se nos habla de que el Hijo del Rey vino para dar su vida y Él pagar el precio para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Nosotros, si vamos a estar hablando de esto, necesitamos revisar varias escrituras. No voy a revisar todas, de antemano le digo, pero sí tenemos forzosamente que pasar por algunas escrituras clásicas. Y en este momento vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Espero, si usted nunca la ha escuchado, va a ser interesante que lo lea y que lo escuche conmigo. Y pues lo mismo dice en la versión Reina Valera 60, pero dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Muy claro el mensaje de Pablo. La cruz es un mensaje de locura para aquellos que se van a perder. ¿Es para usted ese mensaje de la cruz un mensaje de locura, o es algo que tiene sentido perfecto en la maravillosa economía de redención del Señor, de Dios Creador para con nosotros? Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana.
Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Mire qué bonito, mire qué interesante cómo lo redactan en esta traducción. Yo le animo a que usted lo compare y lo lea con su Reina Valera 1960 y con alguna otra traducción, la versión de las Américas, probablemente la nueva versión internacional. Va a ser interesante que la compare. La cruz es un punto de encuentro y efectivamente todos vamos a llegar a ese punto de encuentro entre Cristo y nosotros, Cristo crucificado. Y por favor no vaya a pensar que este mensaje es un mensaje de exaltación, ¿verdad?, acerca de la cruz en sí misma como un instrumento de muerte, sino que fue el medio que el Padre escogió para que los pecados de cada uno de nosotros, sus pecados y los míos, fueran perdonados. Entonces todos eventualmente, tarde o temprano, tenemos ese encuentro con la cruz. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, como dice aquí, para los judíos era un tropezadero, para los griegos, es decir, de alguna manera, figurativamente habla que para el mundo religioso no podía ser, para los teólogos de ese tiempo no podía ser, no tenía sentido lo que estaba haciendo Jesús en la cruz. Y para los griegos ciertamente era una locura, es decir, para la sabiduría humana no tenía sentido. Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro donde se enfrenta lo mejor de Dios, lo mejor que Dios tenía para presentar, y en esa cruz también se presenta lo peor que el mundo puede ofrecer. La muerte, la venganza, la humillación, todo eso, la perversión del ser humano, el gozarse en hacer sufrir a un prójimo, a un semejante, todo eso lo encontramos en la cruz y vemos a un Cristo obediente. Bien, vemos a un Cristo que voluntariamente va hacia la cruz. Y este día yo quiero que usted piense en eso. Es un punto de encuentro donde el cielo y la tierra chocan, y más bien el cielo, la tierra y el infierno mismo chocan, y prevalece la luz. Y prevaleció la victoria de Cristo. Amén, así sea. Y también podríamos decir que es un punto de encuentro entre el amor de Dios y el pecado del ser humano. ¿Qué tenía yo para ofrecerle a Dios? Mi pecado. Eso es lo único que tengo que ofrecerle a Él. Mi pecado y mi arrepentimiento por haber pecado. No tengo nada más, mi dinero, mis posesiones, nada, absolutamente nada, puede pagar o compensar el bello y el tremendo sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, y podemos ver, aquí ya vamos a irnos rápidamente a la versión Reina Valera 60. Por favor, acompáñeme a Filipenses. Como le digo, hay muchas escrituras y este mensaje podría tomar varias partes, varias sesiones, para que pudiéramos hablar todo lo que tenemos que hablar, pero por razones de tiempo hoy no lo vamos a hacer. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Hablamos de que la cruz fue un lugar de humillación, y vaya si no. Dice aquí el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mire, eso es muy importante, un miembro de la Trinidad eterna, bajó al cielo y encarnó en la forma de un ser humano, y ese ser especial murió, se despojó de todos sus privilegios para vivir unos años en este planeta, y por medio de su semejanza en nosotros, Él pudo pagar el precio correcto para nuestra redención. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en la cruz es un lugar de decisión. Hemos hablado que es un punto de encuentro, pero es un punto de decisión también. Mi propósito este día es presentarle a usted una reflexión, un enfoque bastante claro, bastante breve, conciso de qué implica que usted se acerque a la cruz. Y aquí nos dice que debido a que Jesús estuvo dispuesto a morir en esa cruz, se humilló, se despojó de su gloria eterna para morir igual que un hombre, a semejanza de un hombre derramando su sangre, sufriendo. Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, y por eso es que usted y yo, cuando oramos, cerramos nuestras oraciones pidiendo y agradeciendo y dirigiéndonos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, porque aquí dice que se le dio por su obediencia y por su sacrificio, se le dio un nombre que es por encima de todo cualquier otro nombre. Si usted ora en nombre de su iglesia, si usted ora en nombre de sus maestros religiosos, si usted ora en nombre de su gobierno o en nombre de qué sé yo, de los sabios de este mundo, son simplemente oraciones vanas. Nuestras oraciones al Padre Celestial deben ir selladas con el sello que dice Jesús, porque eso es lo que le va a dar validez, porque Él tiene un nombre único y especial. Entonces, Él se humilló Él decidió, dice la Escritura que Él decidió ir a Jerusalén voluntariamente. Los romanos no lo mataron de mala suerte. Él no estaba, alguien dijo alguna vez que Jesús estaba en el lugar incorrecto con las personas incorrectas en una situación incorrecta. No es así. Fue intencional, su venida a la tierra fue intencional, su nacimiento fue intencional, tenía un plan, su niñez, su adolescencia y su ministerio, todo tenía un propósito, todo tenía una intención, y cuando Él se enfiló para ir a Jerusalén para el encuentro con la cruz, Él fue voluntariamente y lo hizo a propósito. La muerte de Jesús no fue ningún accidente, fue algo hecho a propósito. Y el propósito era rescatarlo a usted y rescatarme a mí de la muerte eterna. Y ese punto de decisión que es la cruz, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Si aceptamos lo que la cruz de Jesús nos ofrece o no. Yo le animo a que usted acepte ese sacrificio. Yo le animo, le insto, le invito a usted para que acepte el perdón de pecados que en la cruz de Jesús nos ofrece. Y es que también la cruz se vuelve un punto de conflicto, porque si vamos a enfrentar el reino del cielo, el reino de los cielos, y vamos a enfrentar el reino de la oscuridad, son dos fuerzas opuestas y ciertamente va a haber conflicto. Pero no solo hay conflicto a ese nivel, hay conflicto a nivel de nuestro corazón, porque el aceptar la cruz de Cristo implica morir a nuestra voluntad, morir a nuestras preferencias, morir a nuestra comodidad. ¿Está usted dispuesto a pagar ese precio? Jesús estuvo dispuesto a pagarlo. Él estuvo dispuesto a renunciar a su comodidad, Él estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos. Él era el único inocente y ha sido el único inocente perfecto. Y por eso es que la cruz tiene ese significado tan particular, ese poder liberador, porque la víctima, el Cordero de Dios, fue inmolado de acuerdo a la voluntad del Padre y fue el sacrificio perfecto, completo y único para nuestra salvación. Es un punto de conflicto. Yo quiero leerle algo que encontré en este libro muy bonito de A.W. Tozer, Deleítate en Dios, y tiene muchas cosas muy interesantes, pero a propósito de la cruz de Cristo y a propósito de hablar de que es un punto de conflicto, quiero leerle las siguientes líneas. Un joven acudió a un creyente anciano y le preguntó, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Después de reflexionar unos instantes, el hombre le dijo, estar crucificado significa tres cosas. Primero, el hombre crucificado solo mira en una dirección. No se puede volver para mirar lo que sucede a sus espaldas. Deja de mirar atrás y mira justo al frente. El hombre en la cruz mira solo en una dirección, que es la dirección de Dios.
de Cristo y el Espíritu Santo, la dirección de la revelación bíblica de los ángeles y la edificación de la iglesia, la dirección de la santificación y de la vida llena del Espíritu. Mira entonces este hombre solo en una dirección. Entonces el anciano reflexionó un momento y dijo: una cosa más sobre el hombre en la cruz. Él no vuelve atrás. El hombre que va a morir en una cruz no le dice a su esposa: adiós, cariño, volveré poco después de las 5. Ese hombre no volverá. Cuando vas a morir en una cruz, dices adiós a tus amigos, les das un beso de despedida y luego ya no vuelves. Creo que si pudiéramos enseñar más de estas cosas y dejar de intentar que la vida cristiana resulte tan fácil que merece nuestro desprecio, tendríamos más convertidos que durarían más tiempo. Si le planteas a un hombre que está uniéndose a Cristo y ha acabado para siempre con los asuntos de este mundo y que no va a volver, tendrá que echarse la cruz al hombro. Y otra de las cosas que le sucede al hombre de la cruz, dijo aquel señor, es que ya no tiene planes propios. Alguien ha trazado sus planes por él. Cuando sube por la colina, no se para al ver a un amigo y le dice: bueno, amigo, el sábado que viene, cerca de las 3 de la tarde, quedamos para ir a pescar al lago. No, ese hombre no irá a pescar. Ha acabado con todo. Se dirige a la muerte y no tiene ningún otro plan. Le recomiendo la lectura de este libro. Sí, aquí lo que nos habla Tozer es de que la cruz es un punto de conflicto porque es vivir para mí mismo o es morir para Cristo. Y nuestra carne se resiste tremendamente para rendirse a los pies del Señor. Nosotros debemos ser intencionales en nuestro propósito para este año nuevo calendario, de morir a nosotros mismos. Creo que 2020 una de las cosas principales que nos enseñó es que somos frágiles y somos débiles. La humanidad cree en su soberbia que es capaz de poder vencer a un virus sin la ayuda de Dios, es capaz de gobernarse a sí mismo, y ese mismo sentimiento lo tenemos cada uno de nosotros. Creemos que sin Dios somos más que suficientes, creemos que sin Dios podemos, creemos que sin Dios no necesitamos de nada más. Pero qué equivocado está un hombre o una mujer que piensa así. Bueno, y a razón de esto, también podemos decir en cuarto lugar que la cruz es un punto de muerte. Ya no lo hablaba Tozer en esa anécdota, en esa historia breve, de que la cruz es un punto de no retorno. Cuando llegamos a la cruz y tomamos la cruz de Cristo para nosotros, nosotros morimos a nosotros mismos. ¿Está usted dispuesto a dar ese paso? A morir a nuestra comodidad, a morir a nuestros placeres, a morir a nuestros planes probablemente. ¿Cuántas veces nos esforzamos por cumplir nuestros planes solo para darnos cuenta que no eran lo mejor? ¿Y cuántas veces Dios nos dice sus planes para nosotros y no nos agradan? Y con el tiempo descubrimos que esos eran los verdaderos y buenos planes. Entonces, haciendo una breve recapitulación, vemos que la cruz es un punto de encuentro, es un punto de decisión, es un punto de conflicto y es un punto de muerte. Y si nosotros morimos en la cruz, tenemos que tener la certeza de que es que vamos a heredar la vida eterna. No es un punto donde morimos y ahí se acaba todo, no. Ahí morimos con la esperanza de resucitar hacia la vida eterna. Y por otro lado, aquellos que rechazan la locura de la cruz, mueren la segunda muerte, la muerte eterna. Todos el día de hoy tienen temor de este virus que aparentemente es muy peligroso y mata a la gente, aunque de acuerdo a las estadísticas, les recuerdo que tiene una mortalidad de 0.02%, es decir, es una cosa muy, muy, muy baja. Inclusive quienes hablan del 1%, el 2%, pero es comparable a otras enfermedades. El día de hoy yo no quiero hablarle del virus, pero ¿qué es lo peor que le puede hacer el virus? Es matarlo. Pero si usted ha puesto su depósito en la cruz, a los pies de la cruz de Jesús, usted gana la eternidad con el Señor. Entonces, realmente nosotros como cristianos no debiéramos de tenerle temor a la muerte.
ya sea por el virus, ya sea por el cáncer, ya sea por cualquier otra circunstancia o enfermedad. Usted y yo, si nosotros hemos muerto a los pies de la cruz de Jesús, la muerte es más bien una ganancia. La muerte física en este mundo es una ganancia para la eternidad. Pero por otro lado, la gran tragedia el día de hoy es que se está muriendo gente por el COVID, se está muriendo gente por el cáncer, en accidentes de alcoholismo, por suicidio, y esa gente, mucha de esa gente muere sin conocer el maravilloso regalo que encontramos en la cruz de Jesús. Esa es la verdadera tragedia de esta época. Para este 2021 yo le quiero dejar el reto de que usted sea un mensajero de las buenas nuevas, que usted pueda ser hay una palabra, no es una atalaya, pero me voy a acordar, es una palabra muy bonita, muy elegante. Usted debe ser mensajero de las buenas nuevas de salvación, ser un mensajero del Evangelio de Jesús. Eso será un buen propósito para este nuevo año. Y yo quisiera ahora, por favor, que me acompañe a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente del versículo 5 al 9. Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Dado que fuimos unidos a Él, a Jesús, en su muerte, también seremos resucitados como Él. Es lo que le hablaba hace un instante. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder sobre nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. En otras palabras, hermano, si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, le ha pedido perdón por sus propios pecados y ha recibido ese regalo gratuito de la salvación al rendir su propia vida a los pies de Jesucristo, usted tiene derecho. Esta palabra que yo acabo de leer es para usted. Y resulta que tenemos esa certeza por medio de la resurrección de Jesús. La cristiandad, yo no sé, es mi percepción personal. La cristiandad a lo largo y a lo ancho del mundo le da mucho valor a la Navidad y pues puede ser bonito, le da mucha relevancia al viernes de crucifixión, en la Semana Mayor, ¿verdad? En la semana en que se celebra la Pascua, pero realmente muchos no recapacitan en el extraordinario evento que sucedió ese domingo de resurrección, cuando Cristo venció a la muerte. Porque Jesús venció a la muerte y porque la Biblia nos dice que Él está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre, es que yo tengo la certeza de que si yo muero hoy, este año, o cuando el Señor crea que yo voy a morir, cuando el Señor sepa que yo voy a morir, yo tengo la certeza que me voy con Él. ¿Tiene usted esa certeza? Sus pasos ya pasaron por la cruz, los pasos suyos ya se han cruzado con los pasos del Jesús crucificado. Porque si no, yo le invito a que hoy, en este día, usted tome esa decisión de encontrarse con el Jesús crucificado. ¿Y por qué? Porque la cruz es un punto de humillación. Jesús fue humillado en esa cruz. Se requiere que yo me humille, yo renuncie a mi orgullo, yo renuncie a mis planes, a mi sabiduría, a mis habilidades para entregárselas a Él. Es necesario que yo doble mi rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos acceder a los beneficios de la cruz sin ser humildes. Usted y yo debemos ser humildes para poder pasar y ser aceptados en la cruz de Jesús. Humíllese únicamente ante el Señor Dios Todopoderoso. Acepte lo que el Hijo maravilloso. Mire, parte del conflicto que existe, ese choque de culturas entre el reino de los cielos y el reino de este mundo, entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad, es de que el mundo nos enseña que nosotros debemos hacer cosas para ganar el mérito de la eternidad.
en cuanto que el reino de los cielos nos dice que no es necesario, porque ya Jesús hizo todo lo necesario, hizo todo lo que se necesitaba hacer para que tengamos acceso a eso. O sea, son dos cosmovisiones, dos perspectivas de la eternidad totalmente diferentes. Y es que nosotros y nuestras religiones no somos suficientes para ser salvos. Quiero repetir esa frase: usted y yo y nuestras religiones falibles no son suficientes para comprarnos el boleto de entrada a la eternidad. Solo es por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Jesús, la que nos da ese pasaporte para entrar a la eternidad. Es un punto de humillación. Para que seamos aceptados en ese reino de luz, debemos humillarnos voluntariamente. Y finalmente, como es un punto de humillación y todos los demás que he mencionado, la cruz es un punto de reconciliación. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, por medio de su muerte, por medio de la resurrección ese día domingo, en donde Dios el Padre da por aprobado, da como victorioso a nuestro Señor Jesús. Él, es decir, Cristo, reconcilia a la humanidad con Dios el Padre. Entonces, si usted necesita, y es que ese problema, mucha gente no sabe que tiene un grave problema con Dios el Padre, y ese grave problema es el pecado. Ese problema no nos permite acceder a su presencia, no nos permite acceder a la eternidad. Pero es por medio de la muerte de Jesús en la cruz que nosotros somos reconciliados con Dios el Padre. Y yo quiero leerle algo que está en Colosenses capítulo 1, en la Reina Valera 60, Colosenses capítulo 1, denme un momentito, Colosenses capítulo 1, y dice del versículo 19 al 23, por cuanto Cristo agradó al Padre, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, la cruz es un punto de reconciliación, la cruz es un punto donde la humanidad y el Padre, la Trinidad, encuentran una vez más la paz. ¿Tiene usted paz? Porque es por medio de la cruz que nosotros tenemos acceso a la paz de Dios. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, amigo que me mira en esta ocasión, la cruz es un punto de reconciliación. No sé cómo esté su relación familiar. No sé cómo esté, cómo se lleva usted con sus padres, si ellos viven todavía, con sus hermanos, con su familia política, con sus hijos, etcétera, etcétera, con sus amigos. Y en estas fiestas de fin de año de 2020, mucha gente anhela estar juntos con familia y amigos. De alguna manera se nos ha enseñado, o la cultura nos ha enseñado que las fiestas de fin de año son un tiempo de reconciliación, un tiempo de paz. Y no puede haber paz en el corazón del ser humano sin Jesús. Si usted no tiene paz, no es por el COVID, no es por la crisis financiera, no es por el gobierno, no es por aquí, no es por allá. Si usted no tiene paz en su corazón, es porque usted no se ha rendido a los pies de Jesús en la cruz del Calvario. Quisiera yo seguir este día hablándole más, hay muchas cosas, pero haré yo una rápida recopilación, esa es la palabra, una rápida recopilación
de qué debiera de ser para nosotros la cruz al terminar de escuchar este mensaje. La cruz es un punto de encuentro, es un punto de decisión, es un punto de conflicto, es un punto de muerte. Pero ahí tengo que agregar, también puede ser un punto de vida eterna. La cruz es un punto de humillación, es un lugar de humillación, pero bendito sea el Señor, también es un punto, es un lugar de reconciliación. Hace muchos años un hombre, aparentemente muy inspirado por el Señor, escribió este himno, y con este himno quiero ir terminando mi intervención el día de hoy. Está tomado, lo estoy tomando de este himnario, ¿sí? Por si usted lo tiene, lo animo a que usted lo busque. Es el himno 325, es un himno clásico, pero si no, permítame leerle, no soy buen cantante y no lo voy a cantar, no tenga pena, pero quiero leerle la letra que describe y complementa muy bien lo que yo quiero transmitirle a usted el día de hoy. En el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz, donde su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús. Tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga a usted y a su familia, es mi deseo sincero. Pero por sobre todas las cosas, si en este año 2020 o antes usted no ha tenido un verdadero encuentro con la cruz de Cristo, yo le animo a que hoy, en este día, usted se postre ahí en su sala, en su oficina, en donde esté viendo y escuchando este mensaje, y usted doble sus rodillas y escuche ese mensaje de amor, de perdón, de reconciliación que representa la cruz de Jesucristo, y que usted la abrace y que usted acepte lo que ese sacrificio le está ofreciendo. Que el Señor le bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Por favor, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para las notificaciones, y comparta este mensaje entre sus amigos, contactos y conocidos. Que el Señor le bendiga y muchas gracias.